La humanidad siempre había sido vista como una rareza en la vasta extensión de la Federación Galáctica, mientras que otras especies se jactaban de su poderío tras siglos de guerra, expansión territorial y conflictos violentos. Los humanos parecían ocupar un espacio diferente. Eran tranquilos, diplomáticos y estaban demasiado centrados en esfuerzos pacíficos. La mayoría de las razas antiguas de la galaxia encontraban divertida a esta joven especie que había surgido de su aislado planeta con grandes ideas de unidad y operación. Su contribución a la Federación había sido en gran medida innovaciones tecnológicas, intercambios económicos y culturales. No era que la humanidad no tuviera un ejército, todas las razas de la galaxia sabían que tenían uno, pero sus fuerzas nunca habían sido nada de lo que presumir. Mientras otras especies exhibían sus flotas de guerra y tropas terrestres fuertemente blindadas durante las cumbres de la Federación, la humanidad enviaba negociadores, científicos y diplomáticos. El consenso entre las élites de la galaxia era que los humanos eran amables, educados, eficientes, útiles, pero amables. Así había sido siempre. El embajador Zura de los Tecarri, una raza conocida por su obsesión por la fuerza y el dominio. Particularmente expresiva sobre la posición de la humanidad en la Federación. Los humanos, a quienes solía burlarse durante las reuniones del Consejo, no son más que soñadores idealistas. Han olvidado la necesidad de la fuerza. Su historia puede estar llena de conflictos, pero ahora están muy alejados de ella. Las cámaras del Consejo estaban llenas de especies que asentían. Los humanos eran ideales para los acuerdos comerciales y la diplomacia neutral, pero cuando se trataba del verdadero poder, no pertenecían a la mesa de los guerreros. Las razas de los poderes galácticos como la TAC llevan los Ragnars y los versus brutales. Eran quienes se encargaban de la seguridad y la guerra. Los humanos, al parecer, se conformaban con dejar que otros cargaran con el peso del conflicto. Quizás sea mejor así, dijo Udan, un general de la Vección cuyo pueblo era famoso por sus brutales métodos de guerra. Los humanos no están hechos para la batalla. Su sociedad se ha vuelto demasiado cómoda. Son incapaces de la violencia necesaria para mantener el dominio en esta galaxia. Las discusiones a puerta cerrada sobre los humanos eran más francas. Eran tolerados, a veces admirados por su ingenio y sus contribuciones tecnológicas, pero nunca temieron el porqué. Serían. Los humanos habían dejado claro que preferían la diplomacia al derramamiento de sangre, la innovación a la conquista, y para la mayor parte de la galaxia eso estaba bien. Los humanos eran útiles, y eso era todo lo que necesitaban. Aún así, no todos compartían esta opinión. Había algunas voces. Susurros dentro de la Federación que habían profundizado en la historia de la humanidad. Los miembros más eruditos de la Federación habían estudiado la antigua Tierra, descubriendo la larga y sangrienta historia de guerra de la humanidad, desde conflictos tribales hasta guerras mundiales. Su especie había conocido la violencia íntimamente durante miles de años. Los humanos habían luchado, matado y conquistado con una brutalidad que rivalizaba incluso con las razas más endurecidas de la galaxia. Pero ahora eran diferentes, habían cambiado. Lo han olvidado. Zura había dicho riendo con desdén. Fuera lo que fuesen en el pasado, lo han superado. Se creen superiores a la guerra ahora, y eso los debilita. Pero incluso mientras hablaba, algunos se preguntaban si ese era realmente el caso. La humanidad no había estado involucrada en ningún conflicto galáctico significativo en siglos. Habían evitado enredos, manteniéndose alejada de la guerra. Y disputas territoriales. Algunos decían que era por miedo a perder. Otros creían que era porque se habían vuelto demasiado blandos para participar en la guerra. Pero había otras voces silenciosas y cautelosas que sugerían una teoría diferente. Tal vez la humanidad no temía la guerra, sino lo que podrían llegar a ser si se permitían participar de nuevo en ella. Lejos de las cámaras del Consejo, en los oscuros confines del espacio, se gestaba una nueva amenaza. El dominio zoyano, una raza de conquistadores conocida por su crueldad y ansia de expansión, se había vuelto más audaz. Habían puesto a prueba las defensas de la Federación atacando especies menores en el borde exterior, pero hasta ahora el Consejo no había actuado con fuerza decisiva. Era como si estuvieran esperando a que los Zan atacaran en algún lugar significativo antes de considerar una respuesta. Entonces, los cianos encontraron su objetivo, una colonia humana en los límites del espacio de la Federación. No era la colonia más grande ni la más importante, pero era vulnerable, aislada, una presa fácil. Cuando los cianos atacaron, no lanzaron un ataque estratégico. Se desató una brutal masacre. Asentamientos enteros fueron aniquilados. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados sin piedad. Los cianos no dejaron nada en pie, enviando un mensaje claro al resto de la galaxia.
Las imágenes del ataque se difundieron rápidamente, llegando al Consejo de la Federación en cuestión de horas. Con ellas, se comprendió que esto era más que una simple incursión, era una declaración de guerra. El Consejo de la Federación se reunió en una sesión de emergencia para discutir posibles respuestas, pero para los humanos no hubo necesidad de deliberar. A las pocas horas de recibir la noticia. El ataque. La respuesta de la Tierra fue inmediata y absoluta. Nos encargaremos de esto nosotros mismos, dijo el embajador humano con frialdad, de pie ante el Consejo que se había marchado. Era la calidez y la cortesía que esperaban de los representantes de la humanidad. No hubo solicitud de asistencia, ni súplica de apoyo, solo una simple declaración. La humanidad tomaría el asunto en sus propias manos. Los demás miembros del Consejo se quedaron atónitos. Los humanos nunca antes habían reaccionado así. Siempre habían sido cooperativos, siempre dispuestos a colaborar con la Federación para resolver disputas, pero ahora eran diferentes. Sus diplomáticos habían guardado silencio. Sus líderes ya no participaban en los debates habituales. La Tierra comenzó a movilizar flotas humanas, que se consideraban modestas, de repente emergieron con fuerza. Enormes naves de guerra, como nunca antes la Federación había visto, se posicionaron. Batallones enteros de soldados comenzaron a prepararse para el despliegue. Los humanos se habían estado conteniendo y ahora estaban revelando el alcance de sus capacidades militares, capacidades que nadie sabía que existían. La galaxia observó en un silencio atónito cómo la humanidad pasaba de la diplomacia silenciosa a una preparación de guerra fría y calculada. Y con ella llegó una inquietante comprensión. Los humanos nunca habían sido débiles, nunca habían sido incapaces de violencia, simplemente habían elegido no desatarla, pero ahora habían sido provocados, y cuando la humanidad fue provocada, algo antiguo y aterrador despertó en su interior por primera vez en siglos. La galaxia recordó lo que los eruditos habían intentado advertirles. La humanidad no era débil, no eran débiles, eran una especie forjada en el fuego, templada por la guerra y entrenada por siglos de conflicto. Habían elegido la paz, pero la paz no era su naturaleza. El Consejo de la Federación, que una vez desestimó las capacidades militares de la humanidad, ahora observaba con silencioso temor cómo los humanos se preparaban para la guerra, y sabían con creciente temor que los cianos habían cometido un grave error. La paciencia de la humanidad se había confundido con debilidad, pero ahora la galaxia descubriría la verdad. Los humanos no eran pacíficos porque carecían de la capacidad para la guerra, eran pacíficos porque eligieron serlo, y ahora que les habían arrebatado esa opción, las naves zoyanas descendieron sobre la colonia humana con brutal eficiencia, atravesando sus escasas defensas como si no eran más que papel. El bombardeo orbital llegó primero, golpeando los asentamientos con aterradora precisión, dejando cráteres humeantes donde antes se alzaban edificios y casas. Luego, llegaron las fuerzas terrestres, oleada tras oleada de guerreros zoyanos fuertemente armados, que se alzaban sobre los defensores humanos restantes. Sus formas reptilianas, imponentes y despiadadas. No fue una batalla, fue una masacre. Los cianos arrasaron la colonia, destrozando todo y a cualquiera a su paso. Los humanos contraatacaron. Claro que siempre lo hacían, pero sus defensas eran lamentables ante la abrumadora fuerza del ataque zoyano. La milicia local, equipada con armas básicas, no era rival para los soldados cianos de élite que se movían con calculada crueldad. En cuestión de horas, terminó lo que una vez fue una colonia bulliciosa, reducida a cenizas. Su gente se fue. Sus gritos se perdieron en el viento. El comandante zoyano, el general Krax, se paró en el centro del asentamiento en ruinas, observando la devastación con satisfacción. La misión había sido exitosa. Otra colonia humana, borrada de la galaxia. Otro mensaje enviado. Los cianos sabían. Despreciaban a la Federación y las colonias de la humanidad, que eran un blanco fácil, vulnerables y propensas a la destrucción. Transmitieron la grabación. Ordenó con voz fría y gutural. Su orden fue obedecida rápidamente y las escenas de devastación se transmitieron por toda la galaxia. Era un mensaje no solo para la Federación, sino para la humanidad misma. Son débiles, son presas y nosotros somos los cazadores de los cianos. Así fue como consolidaron su dominio, conquistar, destruir, intimidar. Creían que la humanidad, como tantas otras especies antes que ellos, se derrumbaría bajo el peso del miedo y la violencia abrumadora. Krax regresó a su nave insignia, confiado en que los humanos estarían demasiado conmocionados para oponer una resistencia significativa. Pero lo que Krax no sabía, lo que los cianos no habían anticipado, era lo equivocados que estaban. La humanidad no tenía miedo. La humanidad estaba enojada.
Las imágenes de la destrucción de la colonia se extendieron rápidamente, no solo dentro de la Federación, sino también en la Tierra. Se transmitieron en todas las pantallas, todos los canales, y en cuestión de segundos, el estado de ánimo colectivo de la raza humana cambió. La ira hervía a fuego lento bajo la superficie, convirtiéndose en algo frío y concentrado. No había clamores de venganza ni llamadas salvajes a represalias. En cambio, había algo mucho más peligroso, una resolución en la Tierra, en los centros de mando en las profundidades de la superficie. Los líderes militares se reunieron. Sus expresiones fueron duras. Sus discusiones fueron breves. No había necesidad de un debate prolongado ni de una diplomacia cuidadosa. El tiempo para eso había pasado. Los cianos habían cruzado una línea que nunca podría descruzarse. Ahora solo quedaba un curso de acción. Hemos mantenido nuestra verdadera fuerza oculta durante. El general Harris dijo con voz firme y tranquila mientras se dirigía a los comandantes militares reunidos. La Federación cree conocernos, pero no es así. Los cianos creen que pueden atacarnos sin consecuencias. Se equivocan. Desde el otro lado de la sala, asentimientos de acuerdo. Los cianos cometieron un error fatal. Asumieron que la moderación de la humanidad era un signo de debilidad. Observaron las contribuciones de la Tierra a la Federación y solo vieron diplomacia, ciencia y comercio. Nunca habían visto la otra cara de la humanidad. El bando que se abrió paso a través de milenios de guerras, que sobrevivió a conflictos tan brutales que transformaron el tejido mismo de la sociedad humana. Activar las flotas. París ordenó a todas. Las flotas, durante siglos, la Tierra había mantenido un secreto. Su verdadero poder militar nunca fue revelado por completo, ni siquiera a la Federación. Las naves de guerra que patrullaban la galaxia. Los soldados que participaron en operaciones conjuntas de mantenimiento de la paz. Esas eran solo una fracción del poder de la humanidad. La Tierra se había preparado hacía mucho tiempo para la posibilidad de un conflicto galáctico, incluso si el resto de la galaxia nunca lo supo. Las verdaderas flotas ocultas. En estaciones de espacio profundo y astilleros orbitales secretos, estaban a punto de ser desatados. En cuestión de horas, enormes naves de guerra humanas comenzaron a movilizarse. No se trataba de los cruceros ligeramente armados que la Federación estaba acostumbrada a ver. Eran naves de guerra repletas de armas avanzadas, blindaje que podía resistir incluso los bombardeos más pesados y motores que las hacían más rápidas que cualquier otra cosa en la galaxia. Los humanos habían pasado siglos perfeccionando su tecnología militar, asegurándose de que, llegado el momento, estarían listos para cualquier cosa. Y ahora que había llegado el momento, los Ans, que seguían rebelándose en su victoria sobre la colonia humana, no tenían ni idea de lo que les esperaba. Sus fuerzas estaban dispersas por toda la galaxia. Su arrogancia los cegaba ante la posibilidad de que la humanidad tomara represalias con algo más que palabras. Pero mientras celebraban, las flotas humanas saltaron al hiperespacio, moviéndose a una velocidad aterradora hacia territorios ocupados por los zoyanos. A bordo de una de las naves de mando, el almirante Cain se encontraba frente a una pantalla táctica observando cómo sus flotas se movían y se posicionaban. Su rostro permanecía inexpresivo, su comportamiento tranquilo, pero había un fuego en sus ojos, lo decía todo. Los cianos querían una guerra, dijo en voz baja a sus oficiales. «Denles una». La flota humana llegó al espacio zoyano sin previo aviso. Sus naves descendieron del hiperespacio justo sobre un mundo zoyano fuertemente fortificado, uno de sus planetas centrales. No hubo mensaje diplomático ni disparos de advertencia. Los humanos habían tomado su decisión. En cuanto la flota estuvo en posición, abrieron fuego. La primera oleada de ataques fue devastadora. Naves de guerra humanas desatadas. Bombas concentradas de armas cinéticas y energéticas perforaron las defensas zoyanas con brutal eficiencia. Sus escudos planetarios se derrumbaron bajo el asalto y en cuestión de minutos ciudades enteras quedaron reducidas a escombros. Los cianos estaban tan acostumbrados a ser. Los agresores se apresuraron a responder, pero sus fuerzas eran demasiado lentas. Sus flotas, dispersas por toda la galaxia, no pudieron movilizarse lo suficientemente rápido para contrarrestar el ataque humano terrestre. Los generales cianos gritaron órdenes, intentando organizar sus defensas, pero era feudal. Los humanos habían llegado con una fuerza abrumadora y no había forma de detenerlos por primera vez. En generaciones, los cianos eran quienes corrían aterrorizados en el centro de mando de su nave insignia. El almirante Cain observaba la destrucción que se desplegaba en la pantalla táctica. La resistencia zoyana flaqueaba, tal como se esperaba.
Nunca habían estado preparados para un asalto directo de esta magnitud, y ahora estaban pagando el precio. La expresión de Caín permaneció fría y concentrada. No había satisfacción en esto, solo la cruda realidad de lo que debía hacerse. Los cianos querían darnos un ejemplo. Caín les dijo a sus oficiales: ahora les mostraremos qué sucede cuando provocas a la humanidad. La flota continuó su bombardeo, moviéndose metódicamente de un objetivo a otro, aniquilando instalaciones militares, astilleros y centros de mando San. No habría escapatoria para los líderes zoyanos. Cada rincón de su imperio sentiría el peso de la ira de la humanidad. La galaxia observó, atónita y en silencio, la noticia del contraataque humano se extendió. El Consejo de la Federación, antes tan desdeñoso con el potencial militar de la humanidad, ahora estaba dominado por una profunda inquietud. Esta no era la humanidad. Ellos lo habían conocido. Era algo diferente, algo aterrador. Nunca se habían dado cuenta de lo peligrosos que podían ser los humanos cuando se les presionaba demasiado. Al final del primer día, los mundos natales zoyanos estaban en ruinas, sus flotas diezmadas, sus líderes muertos o escondidos. El dominio zoyano, una vez una fuerza orgullosa e imparable, había sido destrozado y había tomado menos de 24 horas. En la Tierra, el general Harris estaba en una sala de guerra observando los informes que llegaban. El mensaje había sido enviado. La humanidad no debía ser subestimada. Los cianos habían aprendido esa lección por las malas y el resto de la galaxia nunca. Olvídenlo, nos conformábamos con la paz, dijo Harris en voz baja, más para sí mismo que para nadie, pero si lo que quieren es guerra, entonces guerra es lo que obtendrán. Y ahora la galaxia sabía la verdad, los humanos no eran débiles, no eran pasivos, eran dioses de la guerra, y una vez despertados, no había fuerza en el universo que pudiera hacerles frente. Los cianos nunca imaginaron que los golpeó. La represalia humana había sido rápida e implacable, con cada golpe calculado para el máximo efecto. Fortalezas zoyanas enteras habían sido destruidas antes de que tuvieran tiempo de reaccionar, y ahora el corazón de su imperio se desmoronaba a un ritmo que no podían comprender. La Federación, que observaba desde la barrera, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. La humanidad, considerada durante mucho tiempo una potencia menor, acababa de desmantelar una de las fuerzas militares más temidas de la galaxia en cuestión de días. Pero esta no era una guerra convencional. No era una lucha prolongada de desgaste, diplomacia o negociación, era un exterminio limpio, eficiente y aterrador. El ejército zoyano, a pesar de su poder, había comenzado a desmoronarse. La confianza inquebrantable se había convertido en pánico mientras las flotas humanas devastaban su territorio. El liderazgo zoyano, escondido en búnkeres fortificados en sus mundos centrales restantes, intentaba reunir a sus fuerzas. Pero el daño ya estaba hecho. Estaban perdiendo el control y peor aún, lo sabían. El general Sia Arey, el arquitecto de la masacre de la colonia humana inicial, se había retirado a su nave de mando. Su mente corría, intentando comprender la magnitud del desastre que se desarrollaba ante él. Sus fuerzas habían sido entrenadas para la guerra. Estaban condicionados para ser conquistadores, pero nunca se habían encontrado con algo así. Los humanos no solo contraatacaban, sino que dominaban el campo de batalla con una agresividad y precisión que no dejaban espacio para contraataques. «Preparen las flotas restantes», gritaron, ladró a sus oficiales. «Nos reagruparemos en el sector 9. Necesitamos reforzar nuestras posiciones defensivas». Pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, gritaron, supo que era mentira. No había reagrupamiento. Los humanos ya habían anticipado cada movimiento que podía hacer, cada fortaleza a la que se retiraba. Su golpe en cuestión de horas. Sus defensas se desgarraron. Aparte, por fuerzas humanas antes de que los cians pudieran siquiera montar una contraofensiva adecuada en el campo de batalla. Los soldados humanos se movían como sombras. No eran las milicias que habían sido masacradas durante el ataque inicial zoyano. Eran guerreros altamente entrenados, fuerzas especializadas que habían sido contenidas, mantenidas en secreto hasta que la humanidad consideró el momento adecuado, y ahora habían sido desatadas. Los Xians no eran ajenos a la guerra. Habían conquistado incontables mundos y subyugado a muchas especies, pero nunca se habían enfrentado a algo como esto. Los humanos no luchaban con rabia ni desesperación, luchaban con fría eficiencia calculada. Cada golpe humano era preciso. Cada movimiento era parte de una estrategia mayor que se desarrollaba a una velocidad aterradora en un mundo ocupado por los zoyanos. Las fuerzas humanas desembarcaron en masa.
Sus figuras acorazadas marcharon entre los escombros de lo que una vez fue un orgulloso puesto militar ciano, eliminando metódicamente cualquier oposición restante. Las máquinas de guerra humanas, elegantes y letales, rodaban por las calles. Sus cañones disparaban con precisión milimétrica, sin dejar espacio para la resistencia. Los soldados zoyanos que habían estado. Los soldados humanos estacionados allí apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de verse abrumados. El fuego de plasma iluminó el aire, pero se movieron con una disciplina que destrozó cualquier ilusión de una lucha justa. Eran más rápidos, fuertes y tecnológicamente más avanzados de lo que los Xians habían anticipado. Ya no era solo una lucha por la supervivencia, era una ruta de repliegue. El comandante Atian gritó, pero su voz fue ahogada por el caos a su alrededor. Sus fuerzas estaban siendo destrozadas no por una cantidad abrumadora, sino por tácticas y armamento superiores. Los humanos parecían conocer cada movimiento antes de realizarlo, superando a los Xians en cada giro. En el centro de mando de las fuerzas humanas, el coronel Ardan observaba el campo de batalla desde una pantalla holográfica. Su expresión era indescifrable. Sus tropas ejecutaban el plan de batalla con precisión quirúrgica, tal como habían entrenado. Los Xians nunca habían esperado que una especie como la humanidad tuviera capacidades militares tan avanzadas, pero ese fue su error. Subestimaron a una raza que conocía la guerra desde mucho antes de que se dieran cuenta. Ardan dijo calma, observando el caos. Desde lejos, tal como sabíamos que lo harían. Los Xianos, a pesar de todo su orgullo y fanfarronería, nunca se habían enfrentado a un enemigo que se adaptara tan rápido a sus tácticas. Los soldados humanos se movían por el campo de batalla como depredadores, eliminando a los rezagados San con una eficiencia despiadada. Los soldados zoyanos, una vez temidos en toda la galaxia, ahora corrían aterrorizados. Y no eran solo sus fuerzas las que flaqueaban. El liderazgo zoyano, luchando por mantener el control, se encontraba desorganizado. Sus comunicaciones estaban bloqueadas. Sus líneas de suministro, cortadas, y cada intento de reagruparse se encontraba con una abrumadora potencia de fuego humana. Con ellos habían comenzado esta guerra. Arrogancia creyendo que la humanidad sería un blanco fácil, pero ahora veían la verdad. La humanidad no era una raza pacifista débil. Había algo mucho peor, una antigua máquina de guerra que había estado inactiva durante demasiado tiempo en la Tierra, en las salas de guerra bajo la superficie. El liderazgo humano se mantuvo tranquilo. La estrategia siempre había sido clara. La humanidad nunca había querido esta guerra, pero una vez provocados, no tenían intención de perder. Habían pasado siglos preparándose, sabiendo que un día la galaxia podría llevarlos demasiado lejos, y ese día había llegado. Los Xianos habían provocado a un gigante dormido, y ahora enfrentaban las consecuencias por toda la galaxia. La noticia del repentino ascenso de la humanidad al poder se extendió como un reguero de pólvora. Especies alienígenas que antes se habían reído de la idea de que los humanos fueran una fuerza militar ahora observaban en silencio, atónitos, como las flotas humanas dominaban el campo de batalla. El Consejo de la Federación, aún conmocionado por la velocidad de la contraofensiva humana, se reunió en una sesión de emergencia. La embajadora Zura, que una vez había desestimado a la humanidad, ahora permanecía en silencio, entrecerrando sus ojos reptilianos mientras observaba los informes. Como tantos otros, se habían equivocado, terriblemente equivocados. ¿Qué son? Un miembro del Consejo de la especie JX susurró con voz temblorosa de incredulidad. ¿Cómo no lo vimos venir? Siempre han sido así. Zura respondió con voz tranquila pero firme. Simplemente nunca los presionamos lo suficiente para que lo vieran. La verdad era evidente para todos. La humanidad, a pesar de toda su diplomacia y cooperación, era una raza forjada en la guerra. Simplemente habían elegido no mostrarla. Pero ahora esa opción les había sido arrebatada. Ahora la galaxia veía lo que sucedió. Cuando los humanos se vieron obligados a entrar en conflicto, fue aterrador en el hogar zoyano. El mundo Krax permaneció en su centro de mando con los ojos abiertos por la incredulidad mientras los informes seguían llegando a cada línea defensiva. Cada fortaleza caía. Sus fuerzas estaban siendo aplastadas. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Los subestimamos. Crack. Murmuró con voz apenas audible. Pensamos que eran débiles. Nos equivocamos. Los humanos habían destrozado la confianza del ejército ciano, y ahora los cianos huían en todas direcciones intentando escapar. La embestida, pero no había a dónde escapar. La humanidad se acercaba y no se detendrían hasta que el dominio zoyano no fuera más que un recuerdo. En cuestión de días,
El Imperio Zan se había derrumbado y la galaxia quedó sumida en un silencio atónito. Los humanos, una vez vistos como actores menores en el escenario galáctico, se habían revelado como una fuerza mucho mayor de lo que nadie hubiera imaginado, y ahora la galaxia nunca olvidaría que el dominio ciano estaba en ruinas. Lo que una vez fue un imperio en expansión, temido y respetado en toda la galaxia, ahora era poco más que restos dispersos y escombros humeantes. Sus flotas habían sido destruidas, sus planetas ocupados o abandonados en ruinas. El liderazgo zoyano, una vez tan seguro de su dominio, estaba muerto, capturado o escondido. La fuerza imparable que una vez creyeron ser, había sido destrozada hasta quedar irreconocible. La humanidad lo había hecho con una eficiencia despiadada que dejó a la galaxia en shock. Los cianos, una raza que se enorgullecía de su poderío militar y la implacable conquista de civilizaciones más débiles, nunca tuvo la menor posibilidad. Creyeron que podrían aniquilar una colonia humana sin enfrentar consecuencias graves. Supusieron que la humanidad, con su reputación pacífica, se rendiría o buscaría la ayuda de la Federación. Lo que no se dieron cuenta fue que, en su arrogancia, desencadenaron una transformación, un cambio que despertó algo que llevaba mucho tiempo latente dentro de la raza humana. En los pasillos de la Federación Galáctica, el silencio inundó las imágenes de flotas de guerra humanas atravesando las defensas zoyanas como si fueran de papel. Estas imágenes se transmitieron por toda la galaxia. Todas las especies miembros observaron, capaces de apartar la mirada mientras los humanos desmantelaban el ejército ciano con aterradora precisión. Lo que una vez fue una raza silenciosa centrada en la diplomacia y el comercio se reveló como algo mucho más oscuro y peligroso en la Tierra. Las salas de guerra estaban en silencio. La conmoción inicial del ataque zoyano se había desvanecido, y en su lugar, existía la sombría comprensión de que la galaxia nunca volvería a ver a la humanidad de la misma manera. Los líderes de los hombres y mujeres de la Tierra, que habían pasado décadas negociando la paz y manteniendo el potencial más destructivo de la humanidad, bajo control, se encontraba ahora en una posición en la que nunca habían deseado estar. La superpotencia más temida de la galaxia. El general Harris se encontraba frente a una pantalla táctica observando cómo llegaban los informes finales. Los últimos remanentes zoyanos habían sido aniquilados. No quedaba resistencia, no había fuerzas enemigas de las que hablar. Se acabó. Los cianos. Se acabó. Harris dijo en voz baja, con el peso de la firmeza. No se recuperarán de esto. Al otro lado de la mesa, otros líderes militares asintieron. La amenaza zoyana había sido neutralizada tan completamente que no cabía la posibilidad de un resurgimiento. La humanidad se había encargado de ello, pero ahora surgían otras preguntas. Previendo qué sucedería después. ¿Qué haría la galaxia en respuesta a la nueva posición de la humanidad durante años? La humanidad había desempeñado el papel del miembro silencioso de la Federación, habían contribuido a los esfuerzos de paz, la diplomacia y el crecimiento económico, pero ahora, después de lo sucedido con los cianos, ya no podían esconderse tras esa fachada. El resto de la galaxia sabía de lo que los humanos eran realmente capaces. Admar Kane entró en la habitación. Su expresión era sombría pero serena. Había supervisado gran parte de las acciones de la flota humana durante la guerra, dirigiendo los ataques que habían paralizado la máquina de guerra zoyana. Sus ojos se encontraron con los de Harris e intercambiaron un entendimiento silencioso. Los informes de la Federación están empezando a llegar. Caín dijo, tomando asiento a la mesa. La mayoría son cautelosos. Algunas especies están completamente aterrorizadas. No saben qué pensar de nosotros ahora. Harris exhaló lentamente. Vieron lo que hicimos. Vieron de lo que somos capaces. Caín asintió y eso les asusta. Hemos estado callados durante tanto tiempo. Nos ven como la fuerza militar más poderosa del mundo. Galaxia. Algunos querrán hacer alianzas, otros nos verán como una amenaza. Esa era la realidad de su situación actual. La humanidad se había visto obligada a revelar su verdadera fuerza, pero al hacerlo, habían cambiado la dinámica de poder de toda la galaxia. Ya no eran una especie que pudiera ser pasada por alto o descartada. Ahora, cada decisión que tomaran sería examinada. Cada movimiento que hicieran sería observado con sospecha. No queríamos esta guerra, dijo en voz baja pero firme. Pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados y dejar que masacraran a nuestra gente. Los cianos pensaron que podrían eliminarnos, pero nos subestimaron. El resto de la galaxia sabe lo que sucede cuando nos empujas demasiado lejos. Las consecuencias de la guerra apenas comenzaban. Las especies que alguna vez fueron amistosas con los cianos ahora luchaban por distanciarse del imperio destrozado.
Temerosos de lo que la humanidad pudiera hacer a continuación, incluso entre los miembros más poderosos de la Federación Galáctica, había inquietud. Los Tari que alguna vez se burlaron de la aparente debilidad de la humanidad ahora guardaban silencio. Los Versus, conocidos por su brutal enfoque. La guerra se había retirado a sus propios territorios. Sus líderes, inseguros de cómo responder a esta nueva realidad en el corazón del Consejo de la Federación, ya se debatían con furia. ¿Debería la humanidad ser elogiada por su acción decisiva o temida por su abrumador poder? Algunos argumentaban que la victoria de la humanidad había salvado a la galaxia de una creciente amenaza zoyana. Otros advertían que la humanidad podría verse ahora por encima del resto de la galaxia y que su imagen pacífica no había sido más que una máscara. La embajadora Zura, quien una vez fue la crítica más severa de la humanidad, se encontraba en una posición difícil. Siempre se había pronunciado en contra de la participación humana en asuntos militares, creyendo que carecían de la fuerza para ser un verdadero poder en la galaxia. Pero ahora, tras ver lo que les habían hecho a los cianos, ni siquiera ella podía negar la verdad. «Son dioses de la guerra», murmuró en voz baja, observando los debates del Consejo que se desarrollaban a su alrededor. Dormidos durante demasiado tiempo, pero aún así, dioses, sus palabras hicieron eco de los temores de muchos en el Consejo. La humanidad había mostrado moderación durante siglos, pero ahora esa moderación había sido destrozados. La pregunta era si elegirían regresar a sus costumbres pacíficas o si la galaxia había despertado algo que nunca podría ser contenido. En la Tierra, Harry se encontraba junto a una ventana mirando las estrellas distantes. La galaxia era vasta y el lugar de la humanidad en ella acababa de cambiar para siempre. Sabía que el camino por delante sería difícil. Habría desconfianza, miedo y posiblemente incluso nuevos enemigos. Pero una cosa era segura, la humanidad nunca más sería subestimada. «Déjenlos venir», se susurró a sí mismo, «le mostramos a la galaxia quiénes somos». Pero en el fondo, Harry sabía que esta victoria tenía un precio. La humanidad se había visto obligada a revelar su naturaleza más oscura, y una vez desatada, esa parte de ellos no podía ocultarse fácilmente. La galaxia nunca los volvería a ver como los diplomáticos pacíficos que una vez fueron. Ahora eran algo completamente diferente. Eran dioses de la guerra y la galaxia los recordaría.